Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Con un propósito. Nadie que entra en el cielo merece estar allí. Nadie que es lanzado al infierno merece algo diferente. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Efesios, una carta de esperanza, y compartiremos el segundo tema de esta serie: gracias a su gracia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, William, pastor, ¿cómo está? Y buenos días a Oscar, a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente a este programa. De verdad que nos sentimos muy bendecidos. Y cada día sobre la tierra. Y le recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Comunidad Vida con Propósito a través de internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Efesios 2:8 dice: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Este texto es el texto, digamos, fundamental, cual siempre usamos como cristianos para hablar de la gracia. Pastor William, creo que la mejor manera entonces hoy, ya que vamos a hablar de gracias a su gracia, es que definamos qué es la gracia. Bueno, muy bien, Oscar. Queremos, antes de definir lo que es gracia, contarles una historia, bueno, a usted y a todos nuestros amables oyentes, que nos darán luz acerca de este tema. El día 15 de enero del año 2009, 155 personas iban en el vuelo 1549 de la aerolínea, US Airways. Creyeron que morirían porque al despegar de la ciudad de Nueva York, el avión atropelló a una bandada de gansos, con el pésimo resultado de que 2 de sus motores se detuvieron. Con los motores apagados, el capitán hizo planear el avión sobre una zona densamente poblada. Luego anunció: prepárense para el impacto. Mire, no habían pasado 90 segundos cuando la nave inutilizada aterrizó sobre las heladas aguas del río Hudson, a donde inmediatamente salieron barcos y balsas para rescatar a los pasajeros y a la tripulación. Todos sobrevivieron. La gente llamó a este suceso el milagro de Hudson. Todos elogiaron al piloto y a su tripulación. Un pasajero agradecido expresó lo siguiente: tenemos una segunda oportunidad en la vida. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es una segunda oportunidad. Mire, todos estamos condenados a un castigo eterno a causa de nuestro pecado. Gracias a la gracia de Dios, tenemos una nueva oportunidad de ser salvados de una condenación eterna y de nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Pastor William, quiere decir que lo que el hombre necesita urgentemente es una solución, no a su enfermedad,
no a su problema financiero, sino una solución a su pecado? Efectivamente, mire, muchos llegan a acercarse a Cristo con esta clase de problemas, tal vez enfermedad, finanzas, pero lo que realmente necesita el hombre es que la más grande de su necesidad sea suplida. Recuerde que nosotros desde el Edén hemos rechazado la dirección de Dios. El hombre desobedeció la palabra de Dios y gracias a esa desobediencia se encuentra en enemistad con su Creador. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Hoy en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito vamos a definir precisamente la palabra gracia. Pastor William, ¿qué significa la palabra gracia para una mayor comprensión? Bueno, esta palabra gracia viene del griego charis, que significa favor o don, que no merecemos y que recibimos de Dios para salvación por medio de Cristo. La gracia es el regalo inmerecido de la salvación y todas las bendiciones que ello implica por parte de Dios al hombre pecador sin que éste lo merezca. ¿Podríamos afirmar que la salvación es un regalo y como tal no nos cuesta nada? Bueno, a nosotros como tal no nos costó nada. La gracia como regalo se recibe por fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero que no nos cueste nada a nosotros no indica que no haya tenido algún costo. Mire, la gracia costó el más alto precio que jamás se haya pagado, la preciosa vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios entregó a su Hijo en una cruz para que muriera en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. En el programa anterior tuvimos como base para el tema el primer capítulo de Efesios. En esta oportunidad, ¿qué texto utilizaremos para desarrollar este tema? Bueno, vamos a leer en el capítulo de Efesios del verso 1 al 10. Y bueno, no, como el programa anterior, Oscar, quiero que nos ayude con la lectura, por favor. Con mucho gusto, pastor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Pastor, con base a este texto, ¿qué debemos hacer para acceder a la gracia de Dios? Bueno, lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer nuestra pecaminosidad. Mire lo que dice el texto en los primeros 3 versículos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mire, quien no reconoce su condición y estado pecaminoso no podrá acceder a la bendita gracia de Dios. Y para acceder a la gracia solo se necesita ser pecador. Todo practicante más bien del pecado es un firme candidato para recibir de Dios su gracia.
pero necesita reconocer dicha condición. Según lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el texto, todos los hijos de Dios estuvimos alguna vez dominados por el pecado, pero después de haber reconocido nuestra maldad, nuestro pecado, el Señor nos da de su gracia. Hay muchos que reconocen que viven una vida de pecado, pastor, pero siguen en sus mismas prácticas. Mire, eso es completamente, no es coherente más bien. Quien confiesa su pecado se aparta. Mire, Pablo está escribiendo a cristianos y en esta primera parte lo hace utilizando verbos que están en pasado. Dice Pablo, estaban, andaban, conducían, vivíamos, dando a entender de que los que han sido alcanzados por la gracia de Dios ya no practican lo que antes practicaban. Así que además de reconocer, el que recibe la gracia debe apartarse de esas prácticas que ha aceptado como perversas delante de Dios. Es decir, que debe haber un antes y un después. Claro que sí, Oscar. Pablo hace una comparación entre los que eran y los que ahora son gobernados por el que domina este mundo. Mire, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Así que tiene que haber una diferencia marcada en el que ha recibido la gracia de Dios. Como el mismo Pablo escribe en los Corintios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Por qué a muchas personas, pastor, les cuesta reconocer su pecado al punto de considerarse que no son malas? Bueno, eso es un peligro, ¿no? Y a las personas que piensan así, quiero leerle lo que Pablo escribió en su carta a los romanos. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua practica el engaño. Hay veneno de víboras en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en su camino y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que todos, absolutamente todos, dice Pablo en su carta a los romanos, estamos bajo el poder del pecado. Y es la dureza misma del corazón del hombre que le impide ver su condición para llegar a reconocer que necesita de Dios. Pablo dice en el verso 4 de este capítulo 2 que éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, la ira de Dios representa la aversión divina a todo lo que es malo. O sea, Dios rechaza todo lo que es malo y por consiguiente está airado y ejercerá un castigo. Por naturaleza implica, según el texto, que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace como pecador. Las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo. Los pecados no hacen al pecador, es el pecador el que hace pecado. O sea, como llama Pablo, malas obras. En otras palabras, lo que Pablo dice es que el pecador merece un juicio, no solo por lo que es, sino también por lo que hace. Así que nuestra naturaleza en nada es compatible con la de Dios, a menos que recibamos su gracia. Y si usted y mi querido oyente quiere acceder a la gracia de Dios, tiene que reconocer y abandonar completamente su pecado, someterse a Cristo. A esto también lo podemos llamar arrepentimiento. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias a su gracia. Bien, en el segmento anterior vimos que para acceder a la gracia de Dios hay que reconocer nuestra condición pecadora, pecaminosa. Pastor William, ¿qué más nos enseña Pablo en cuanto a la gracia? Bueno, lo otro que nosotros podemos notar en el texto y en la enseñanza del apóstol Pablo es valorar la gracia. Dice Efesios 2:4, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Oscar y Betty, voy a hacer una pregunta. ¿Han recibido ustedes regalos de parte de alguna persona? Claro que sí, falta el suyo. Vea, he hecho la cuña y los quitar, ¿no? ¿Hay alguno en especial para ustedes? Pues, a ver, así recordando en sí, no, pero sí hay regalos especiales de sorpresa de mi esposo, de mis hijos. Todos los que Adolfito le ha dado, ¿no? Mire, quien recibe un regalo seguro que no lo botará a la basura, no lo cogerá a patadas, por el contrario, lo valora y lo cuida. Si cuidamos cosas terrenales con tal cuidado, con mayor razón está en nosotros cuidar la gracia que se nos ha dado. Bueno, pastor, ¿por qué debemos valorar la gracia de Dios? Según lo muestra Pablo en el texto de Efesios 2, del 4 al 7, hay varios aspectos que podemos decir. Por el alto precio que tiene la gracia, porque aunque a mí no me costó nada recibirla, sí tuvo un precio demasiado alto. Bueno, y como lo dijimos en el segmento anterior, fue la muerte del Hijo de Dios, el santo por los pecadores, el justo por los injustos. Otro aspecto es que podemos decir porque nos demuestra el gran amor de Dios por nosotros al entregar a muerte lo más preciado para Él, su Hijo. Así que amor que Dios nos demuestra que es demasiado grande como para llegar a perdonar a toda la humanidad de su maldad. Y otro aspecto que podemos notar es que porque nos da vida, la nueva vida que ahora tenemos, vida que nos da libertad en Cristo, vida que trae paz, vida que trae consuelo, vida nueva. Bueno, pastor, hay, además de estas tres razones que demuestran lo importante, digamos, el valor que tiene la gracia de Dios, hay más razones para valorar tan precioso regalo que Dios nos ha hecho. Claro que sí. Quiero nombrar tres más. Número uno, porque nos salva. Porque la gracia es dada a aquellos que tenemos una necesidad, la necesidad de salvación. Necesidad de que Dios ve y suple. Eso es la misericordia de Dios. Otra razón más es por la posición que ahora me da la gracia de ser llamado hijo de Dios. Y un hijo tiene todos los privilegios de su padre, mas no así aquellos que no lo son. Como hijo puedo ser amado por él, puedo ser corregido y disciplinado por él. Eso es gracia. Ahora soy su hijo cuando antes era su enemigo. Y un tercer aspecto, una tercera razón, porque seremos el reflejo de su obra, somos el reflejo de su bondad. En nosotros Dios, por medio de Cristo Jesús, reflejó su bondad. Así, pastor, que nosotros nada hicimos para dicho regalo, Él lo hizo todo. No pudo usted haberlo dicho mejor, Betty. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada con lo que podamos pagar. La gracia es toda de Dios y el hombre no tiene injerencia en ella. Lo único que aporta el hombre es su pecado y a cambio recibe perdón y salvación. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hemos visto que para acceder a la gracia de Dios debemos, como primera medida, reconocer nuestra condición pecadora. Y también nos habló usted, pastor, como segundo aspecto, que la gracia, aunque es un regalo, debemos valorarla por el alto costo que ella tiene, el sacrificio de Cristo, el mismo Hijo de Dios. Para finalizar, ¿qué otro aspecto podemos resaltar en cuanto a la gracia de Dios? Bueno, lo tercero que yo puedo decirles es que la reflejemos. Mire lo que dice el texto en el verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mi gran responsabilidad frente a la gracia es reflejarla, es decir, la vida de Cristo en mí.
La palabra hechura aquí en el texto, y que en griego es poema, designa un producto manufacturado, es decir, algo que es hecho por un artesano. Poema hace énfasis en que Dios, como diseñador y creador del universo, y el creyente redimido como su nueva creación, el cual tiene un propósito que son las buenas obras. Es decir, que el propósito de Dios es hacer del hombre pecador una nueva criatura completamente desagrado, con la capacidad para hacer las obras que Él le agradan, que le agradan a Dios. Así es, Oscar. Dios nos ha hecho lo que somos gracias a lo que hizo Cristo y a la nueva relación que tenemos ahora con Él, con un propósito más elevado que el que antes teníamos en el mundo. Este propósito se define como las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en lugar de las malas que antes hacíamos, ¿sí? Y que antes practicábamos, guiados por Satanás. Pero Pablo dice que no somos salvos por las obras. Efectivamente, no somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Mire, todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios, pero hay algo muy serio que le pasaría al cristiano si no produce buenas obras. Hemos sido transformados para hacer lo que antes no hacíamos. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Él, para glorificarle y para edificar su iglesia. Pastor William, ¿cómo podemos reflejar esas buenas obras? Bueno, en mis pensamientos, ¿sí? Todo lo que usted piense, en mis palabras, todo lo que digamos, y en mis acciones, en todo lo que hacemos. Todo lo que usted y yo somos ahora debe ser reflejado en todo lo que ahora pensamos, decimos y hacemos. Si lo que usted piensa, dice, hace, no refleja a Cristo, tal vez la gracia de Dios no le ha alcanzado. Bueno, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Bueno, Pastor William, después de este tema tan interesante de gracias a su gracia, usted como pastor de Girón, de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga, nos puede contar un poco el horario de reuniones de la iglesia y otras reuniones entre semana. Claro que sí, Oscar. Para todas las personas que están en el municipio de Girón, queremos informarle que nos encontramos en el barrio del Poblado, donde es el Rompoy del Poblado, en el restaurante El Gran Broster, en el segundo piso, los días domingos de 8 de la mañana a 9:30 de la mañana. Entonces, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le esperamos el día domingo. Entre semana también tenemos lo que nosotros llamamos como iglesia los grupos pequeños. Entonces, en el momento tenemos 3 grupos pequeños, uno en el barrio Bella Vista, otro en el conjunto residencial Alboreda Campestre y otro en Nuevo Girón, saliendo hacia Zapatoca. Bueno, pastor, así que si algún oyente de Girón quiere comunicarse con usted para asistir a alguno de estos grupos que se le queda cerca o asistir al culto dominical, nos gustaría que nos regalara o le regalara a los oyentes su número telefónico para comunicarse con usted. Bueno, muy bien. Primero que todo, pedir perdón porque la semana pasada sufrí un lapsus de pérdida de memoria y tal vez los nervios me ganaron y bueno. No, y la edad no llega sola. El número telefónico es 315-779-0264. Voy a repetirlo nuevamente para que usted lo apunte. 315-779-0264. Bueno, entonces, queridos oyentes del municipio de Girón, recuerden el teléfono del pastor William. Lo repito nuevamente, 315-779-0264. 315-779-0264. El miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com.
Pues oyente, si quiere también escribirnos, nos puede escribirnos, valga la redundancia, a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que, como decía Betty, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.